convincente, con su famoso proyecto, por ejemplo, de solidaridad. Vamos a privatizar todo lo que es lastre en el Estado mexicano para invertirlo en los pobres. Ese discurso se vendió muy bien, al grado, déjame decirte una cosa, al grado de que algunas organizaciones guerrilleras en El Salvador, cuando dejaron las armas, le pidieron a Carlos Salinas de Gortari el proyecto de desarrollo social, pensando que esa era una panacea. En todas partes se aplicaron políticas neoliberales que consistieron en definitiva a arrebatarle a los ciudadanos y a los ciudadanos más modestos lo poco que tenían. Digamos que, ¿cuál es el patrimonio de alguien que es pobre? ¿Qué tiene un pobre? ¿Qué tiene el que no tiene nada? El que no tiene nada tiene la escuela pública, que es gratuita. El que no tiene nada tiene el dispensario médico, que es gratuito. El que no tiene nada tiene unos transportes públicos muy baratos, etcétera. Es decir, que el que no tiene nada aún tiene algo que le da el Estado. Yo no soy un neoliberal en el sentido económico. Yo creo que el Estado tiene un papel que jugar. Yo creo que el neoliberalismo, tal como lo manejan ciertos grupos de izquierda, es simplemente un cartabón. Creo que las privatizaciones eran, en una buena medida, necesarias, que se instrumentaron muy mal, sin orden, sin concierto y, sobre todo, sin transparencia y limpieza. En este bicentenario y por primera vez en muchos años, los pueblos latinoamericanos están comenzando a exigir control directo y sin mediaciones de sus recursos propios. No se trata solamente de otorgarle así al Estado mayores recursos mediante el control de sectores clave, sino sobre todo de generar tecnología e incluso exportarla a otras regiones del mundo. Como el desarrollo de la industria aeroespacial y de alta tecnología en Argentina, que actualmente produce y exporta reactores nucleares, satélites y robots. O Brasil, que desde los años 70 es líder en la investigación y desarrollo de combustibles de origen vegetal. O México, que exporta al mundo autopartes, motores, camiones y colectivos, y desarrolla también tecnologías de información. Yo creo que hay grandes posibilidades de que alguna vez, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el planeta no haya extremos tan visibles de países ultramodernizados y países ultra empobrecidos. Creo que de alguna manera algo se está moviendo en Latinoamérica para sentir que hay países que están creciendo, ¿no? Yo creo, y mi angustia fundamental es que ahora, como pues siento que no, a lo mejor no me va a alcanzar la vida para ver que Latinoamérica deje de ser el potencial para ser ya una realidad. Somos un pueblo unido por nuestra propia historia y por nuestras propias tradiciones, y que debemos caminar hacia un futuro más integrado, peleándonos menos entre nosotros y mirando a los demás como aliados estratégicos para enfrentar las nuevas situaciones de la globalización. Creo que juntos los latinoamericanos podemos lograr más que separados. La crisis global de 2008 puso en jaque a la mayoría de los sectores comerciales e industriales del mundo, con excepción, en Latinoamérica, de las tecnologías de la información. Latinoamérica supo convertir la crisis en oportunidad. En esta primera década del siglo XXI, los países emergentes de América Latina han comenzado a desarrollar con éxito tecnologías vinculadas a programas de computación, al punto que México y Brasil ya compiten con los países desarrollados en la venta de programas. Según los expertos, la creatividad de los latinoamericanos fue clave para competir en este contexto. En Latinoamérica, las respuestas a la falta de recursos y a los desafíos tecnológicos suelen ser creativas y originales, inventos que cambiaron al mundo. Una creatividad única que en la región se traduce en una serie de inventos y descubrimientos originales que contribuyeron a solventar las crisis y a hacer la vida más fácil, desde la técnica quirúrgica de bypass para tratar obstrucciones del corazón o las píldoras anticonceptivas, hasta el teléfono inalámbrico y el televisor a color. En este bicentenario
el balance de inventos y descubrimientos de ambas culturas, la europea y la americana, da un saldo positivo para la ciencia y la técnica de nuestro continente. Yo creo que el siglo que comienza, o sea, hacia el tercer siglo de América Latina, tiene que estar marcado, al contrario, por una mirada orientada hacia adelante, hacia el futuro. Abandonar la queja permanente y seguir investigando el genocidio de los indios. Sí, claro que hubo horrores. Por supuesto que hubo horrores en la historia de América Latina, como hubo horrores en las historias de todos los países. No hay una sola sociedad de la Tierra que no esté fundada sobre un mar de sangre, a lo largo de todo el planeta. Pero si seguimos chapoteando en la sangre del pasado, va a ser imposible imaginar el futuro. Cuenta la leyenda que pocos años antes de la conquista, el dios Inti mandó a su único hijo a la tierra para unificar a todos los pueblos en el culto al sol. 300 años después, los libertadores soñaron el mismo sueño, el unificar a todos los pueblos en una misma nación. Yo creo que América Latina se ha movido en un doble proceso a lo largo de estos 200 años. Primero, en un proceso de diferenciación, y por el otro, en un reto permanente, o por lo menos en un sueño de la unidad. Y yo creo que eso es lo que hay que revalorar hoy. Frente a esos caminos diversos, cómo volver a encontrar en este pasado común de lengua, de proyectos, de fundadores de las naciones, etcétera, un proyecto común, histórico común para América Latina. ¿Quién es capaz de producir un proyecto común? Ya no hay Bolívares, ya no hay San Martínez. Entonces lo que hay es consenso, democracia, paciencia. La experiencia nos ha demostrado, y tendríamos que empezar por hacerle caso, por aprender de ella, que sin unidad no hay independencia. O sea que el factor imprescindible para que la independencia de nuestros países sea posible es la unidad. Nos une sin duda un sentimiento, una manera de ser, de vivir, nos unen lazos de sangre, nos unen lazos históricos, ¿no? Pero sobre todo nos unen los retos, ¿no? Los retos por vivir. Yo creo que sin tener esa visión de lo que viene, sin tener una visión común de lo que nos va a pasar de ahora en adelante, pues difícilmente vamos a podernos enfrentar a un planeta mucho más complejo y mucho más difícil para avanzar y para producir lo necesario para una vida feliz, como nos merecemos los iberoamericanos. En este bicentenario somos muchos países diferentes, pero todos iluminados por el mismo sol y opacados por las mismas sombras. Compartimos idéntico pasado y nos espera un mismo futuro. Hay una frase del Libertador que todavía está vigente. Hemos conquistado la independencia, pero no hemos conquistado la libertad. El bicentenario, como cualquier otra de estos aniversarios, son una disculpa muy buena para repensar qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que para haber contado 200 años hay muchas cosas que hemos ganado y muchas cosas que realmente no hemos progresado todo lo que hemos debido progresar. Me parece que lo que estamos festejando cuando festejamos el bicentenario es todo lo que conseguimos. Y también uno puede darse cuenta de que falta conseguir muchísimo más. Está bueno cuando lo festejamos en función de algo. Decir hace 200 años que estamos juntos y ya está, me parece que no sirve para nada. Ahora, si usamos el bicentenario para proyectar algo más importante, sí me parece que tiene sentido. Me parece que